Bueno, como hemos dicho ya, una de las salas penales de la Corte Suprema decidió hoy cambiar el régimen de Betsy Chávez, a la que se le ha impuesto una prisión preventiva de 18 meses. Esta no es la decisión que se ha tomado respecto a las otras dos personas investigadas por la misma causa, que son dos exministros, Willy Huerta y Roberto Sánchez. ¿Por qué prisión preventiva para Betsy Chávez y no para los otros dos? Buenas noches, Fernando. Señor Fernando Silva, muy buenas noches. Recuerdo que usted es abogado penalista. Gracias. Lo que pasa es que esta es una evaluación de la sala, ¿no? Recuerda que el juez supremo de instrucción, el doctor Checkley, a los tres procesados, en este caso, exministros los tres, les dio comparecencia con restricciones, ¿no? Y las diferencias las hizo al momento de la caución. Para el juez Checkley consideraba que en ninguno de los casos se cumplía lo que en derecho penal se llama peligrosismo procesal. Es decir, la peligrosidad de la gente en el sentido que se vaya a fugar o vaya a perturbar la actividad probatoria, ¿no?, de la investigación. Eso ha sido evaluado por la Sala Suprema porque la Fiscalía interpuso recurso de apelación y la evaluación se hace en cada una de las personas, ¿correcto? Entonces, la Sala Suprema lo que ha decidido es que en el caso de la señora Betsy Chávez no se cumple más bien el peligro procesal, de acuerdo a lo que dice la sala, y en los otros dos ministros no se cumple. Entonces, por eso solo ha revocado la resolución de Betsy Chávez imponiéndole la prisión preventiva, porque a decir de la sala existe peligro procesal por los argumentos que señalan en la propia resolución, que si quieres los podemos conversar. Pero esa es la razón por la cual es diferente, porque la evaluación se hace en cada una de las personas, no por el caso en conjunto, sino de manera individual. Vamos al caso de Betsy Chávez. ¿Qué es lo que de nuevo ha hallado la Corte Suprema? ¿Qué hay nuevo para que haya modificado lo que el juez Checkley había decidido? Lo que ocurre es que la Fiscalía presentó elementos de prueba nuevos en esta apelación. Y básicamente los elementos de prueba están encaminados a desbaratar el arraigo laboral de la señora Betsy Chávez. ¿Y también domiciliario? Y también domiciliario en principio, pero el domiciliario no es el que ha tomado en cuenta la sala penal en su mayoría, ¿no? Pero, lo que pero se ha hablado de hechos falsos. Claro, lo que ha dicho la sala es que los contratos que habría presentado, en los cuales Betsy Chávez acredita que estaba trabajando, que esos contratos carecen de calidad probatoria. Lo que está diciendo es que no son muy válidos o verdaderos, que digamos, ¿no? Entonces, ese criterio, además del hecho de haber evaluado la sala nuevamente, que Betsy Chávez pidió que se saquen las cosas de su oficina, por ejemplo, dicho el mensaje de La Nación, se estaba yendo a la Embajada de México y tuvo que retornar cuando detuvieron a Castillo. Entonces, ese tipo de cosas para la Sala Suprema son indicios directos o reales y concretos de que se pretendía fugar. ¿Por qué tuvo que retornar? Porque, cuando detuvieron de acuerdo a la resolución de la sala, consideró que al haber sido detenido Castillo no era una opción para ella pues irse a la embajada, ¿no? Y eso entiendo que hay declaraciones de los choferes, de los trabajadores del despacho de Betsy Chávez, ¿no? Entonces, se ha tomado esta decisión no corrigiendo lo que decidió el juez Checkley, sino basándose en hechos que no se conocían cuando el juez Checkley basándose en estos hechos nuevos y sí un poco argumentando en referencia a ya lo declarado, digamos, anteriormente sobre que esta señora Betsy Chávez se iba a ir a la Embajada de México, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, respecto a los otros dos ministros, se ha tenido una actitud más benigna hacia ellos, por lo menos en términos de monto de la fianza. Lo que ocurre es que, por lo que se ha leído de la resolución, en el caso del señor Sánchez, se ha acreditado que no tiene los ingresos suficientes que le sea posible cubrir con los 50.000 soles de caución y le han reducido a 30.000. Y en el caso del señor Huertas, al parecer tiene propiedades que podría usar, que hace posible el pago de la caución impuesta hacia él, que creo que fueron 80.000 soles, si no me equivoco. ¿Cuánto tiempo puede demorar esta fase investigatoria antes de entrar a la siguiente? Porque hemos escuchado hace un rato al señor Natalia Primo y también a la señora Patricia Juárez lamentar que hay demasiada demora. Usted que conoce el tema por dentro, porque usted lidia en los tribunales, no es un teórico, sino que sabe exactamente cuál es la razón por la que se demora tanto. La razón es que la norma lo permite. De verdad que esto es lamentable. Es lamentable que que en nuestro sistema jurídico pueda haber hasta 6 años de investigación
preparatoria cuando el caso es complejo. 6 años, Fernando, es demasiado tiempo para ¿Este una caso investigación. es complejo? Este caso no sé si la Fiscalía de la Nación lo ha declarado complejo. No lo sabemos. Hay pocas personas concernidas. Sí, no no hay... debería hacerlo, ¿no? Y por eso es que la prisión preventiva que se le ha dado son 18 meses. Y no 36. Y no 36, como normalmente se hace, ¿no? Hay 18 casos que meses al día de quiere hoy decir... tenemos 5 años y hay fiscales que están pensando solicitar un plazo más de ampliación, ¿no? Sí. Esto para mí pues es 18 meses usted cita ese lapso porque se presume que durante esos meses puede haber tiempo suficiente para que la Fiscalía avance hacia la acusación. Yo creería que sí, y en este caso, desde mi punto de vista, Fernando, de hecho es una de las cosas que la Corte Suprema realza, ¿no? Y dice que no se ha cuestionado la existencia real de elementos sólidos y fuertes de la comisión del delito. Lo único que había cuestionado las partes es el peligro procesal. Entonces, si esa primera parte es sólida, tanto para la sala como para un juez de primera instancia, la Fiscalía quiere decir que tiene elementos suficientes para procesar e ir a un enjuiciamiento pronto contra esta persona. De acuerdo, pronto podría ser ¿cuándo? Según su experiencia de abogado. Lamentablemente la palabra pronto en los procesos penales puede ser 1 año. 1 año. Sí, claro. Pero ¿por qué si es que las personas están a la disposición de la Fiscalía para ser interrogadas? ¿No? Habría que exigir eso ahora, ¿no? Es que ese es un gran problema que tenemos en la Administración de Justicia. Pero no es que los fiscales estén haciendo mal, probablemente hacen lento el trabajo. El problema es que las normas lo permiten. O sea, si a un fiscal le dices que tienes 36 meses, el fiscal tiene 36 meses. Bueno, pero que tenga ese lapso no significa que tenga que devorarse hasta el último minuto antes de acusar. Ese es el problema. Y tenemos fiscales que te piden diligencias o piden diligencias, muchas, digamos, faltándole 1 mes para que acabe el plazo de 36 meses inicial, que pudieron haber hecho desde el día 1. Entonces, ese es un tema que probablemente se tenga que modificar en las normas. Hay algunos proyectos de ley al respecto. Uno comprende que casos donde hay montajes financieros complejos con dinero que pasan de un paraíso fiscal a otro paraíso fiscal, de una cuenta a otra, ahí sí comprendo que hay que reconstruir, traducir documentación, pero ni siquiera eso, solicitar ¿no? justicia eso demora extranjera. 6 meses, Sí. ¿no? Demora 7 meses. Bueno, traducir las cosas, buscar Bueno, eso abogados sí, de otras yo tengo ahorita partes, un lío con eso de las traducciones. Que, ¿sí? Claro, ¿Pero de qué lengua? ¿De qué lengua? Portugués. De portugués. Sí, lo que ocurre es que mucha la traducción y el Estado pues tiene dificultad para contratar traductores, ¿no? Bueno, pero también podrá contratarlos ustedes, o es el Estado que tiene que validar. Lo que pasa es que muchas veces el procesado o la persona que está ahí tampoco tiene medios para pagar un traductor, que es bastante caro. En este contexto ha aparecido una iniciativa del congresista Guido Bellido, ex primer ministro de Pedro Castillo, su primer ministro, diciendo que va a proponer un proyecto de ley para amnistiar a Pedro Castillo. E invoca precedentes para eso, el de Ollanta Humala y su rebelión en Locumba, el año 2000. Claro, a ver, yo creo que esta es una medida política y un tanto desesperada por parte del congresista Bellido, ¿no? Primero, que no puede haber una norma con norme propio, con lo cual la amnistía tendría que ser para el hecho, ¿no? Para el hecho en concreto, con lo cual incluiría a Betsy Chávez, incluiría probablemente a los otros 2 ministros procesados y alguna otra persona más que quiera acogerse a esa norma de amnistía. Ahora, yo la veo muy poco probable que pase en el Congreso, me parece un absurdo hacerlo, además. Sin embargo, creería que esto va de acuerdo y de cara a lo que viene haciendo el expresidente Castillo a nivel internacional. Él se viene victimizando, viene señalando que es un tema político, que de hecho un presidente como el presidente de México lo ha señalado así. Entonces, plantear una norma de amnistía y que ésta sea rechazada suma a toda esta narrativa de la cual el presidente se coge internacionalmente para decir que es un ¿Puede haber político, ¿no? amnistía antes de que hayan condenados? Lo que pasa es que uno se acoge a una norma en un hecho, ¿no? Cuando hay una condena, lo que corresponde al tema personal es un indulto. Porque entonces el presidente podría hacer un indulto a una persona de manera directa. No estamos hablando de una amnistía. En un proceso puede haber derecho a gracia con ciertas reglas, ¿no? La amnistía no puede ir dirigida a una sola persona. Bueno, pero se ha dicho, se podría... Sí, claro, podría hacerlo ahora. A todos los que absurdo, resulten, ¿no?, culpables de haber intentado... A todos los que participaron en ese hecho. Pero eso es a gente condenada, ¿o no? ¿O puede haber amnistía a gente que no está condenada? Lo que pasa es que tú te acoges a la ley de amnistía. Entonces, si estás siendo procesada o estás condenado, te acoges a la norma de amnistía. Otro tema polémico
que se ha suscitado es dónde debe cumplir prisión la señora Chávez, puesto que ella era domiciliada en Tacna, tengo entendido, y es ahí que ha sido detenida, hecho, ¿no? Su abogado ha pedido que ella cumpla los 18 meses en un penal en Tacna. ¿Qué dice la ley sobre eso? En atención a los familiares que viven ahí. Lo que pasa es que las normas, ahí uno se remite a las normas del INPE, y es el INPE el que califica a la persona. De hecho, hay detenidos acá en Lima que terminan cumpliendo en Puno, o acá en Guaral, o en el penal en Ica, ¿no? Eso depende enteramente del INPE. Ahora, tratándose de una exministra y tratándose de que el procedimiento que se le sigue está en Lima, lo razonable es que ella esté en Lima. ¿Cuál es la prognosis de pena si es que la señora Chávez fuese condenada como cómplice de un golpe de Estado? Es bien prematuro ahorita hablar de una prognosis de pena final. Lo que ha hecho la sala, por ejemplo, es señalar que superará los 4 años de todas maneras, pero probablemente en el camino amplíe la investigación por más delitos como, por ejemplo, organización criminal. Entonces, si estamos hablando ya de eso, la pena superaría los 10 o 15 años. ¿Qué se requiere para que haya delitos de organización criminal? Una estructura criminal organizada y pero con funciones divididas. Es difícil imaginar que se intente un golpe de Estado sin que haya eso, ¿no? Sin duda alguna. Por eso es que yo te decía que es probable, ¿no? Y de hecho, al expresidente Castillo, se le viene procesando por organización criminal en diferentes casos, porque era una organización que atendía diferentes negocios criminales. Ese mismo esquema se puede aplicar al esquema del golpe de Estado, a la sedición que se le está haciendo rebelión. Entonces, ese tipo de organización tienes al ministro del Interior, no sé, o de Defensa, creo que es el señor Huerta, tienes ahí el presidente del Consejo de Ministros, el policía Alfaro, que en un primer momento atiende, luego ya no atiende. O sea, tienes ahí todo un esquema que podrías tranquilamente organizarlo de esa manera. ¿Conoce usted precedentes de juicios por golpe de Estado en el Perú o en la región? No recuerdo ahorita alguno, Fernando. No recuerdo. Han sido condenadas personas por haber cometido golpe de Estado, pero mucho tiempo después. Por ejemplo, Videla, el dictador argentino, y los que lo sucedieron en la dictadura militar argentina. Pero una vez que se culminó, ¿no es cierto? Claro. Sí, cuando tuvieron que nunca, creo yo, en la historia había pasado un golpe de Estado de 3 horas, ¿no? Han habido golpes de Estado fallidos porque mataron a la persona que intentó hacerlo, un general Rodríguez, que en los años 30. Han habido casos, pero sí, con muerte. Y los hermanos Gutiérrez también contra Valta, etc. Pero realmente, de manera que no hay un precedente que usted recuerde que pueda permitir. Judicial moderno no, que yo recuerde no. Hay un punto técnico, que es que la justicia habla, y ha vuelto a hablar ahora, de delitos de rebelión o conspiración alternativamente. ¿Qué quiere decir rebelión o conspiración? Lo que pasa es que están imputando un delito que es el delito de rebelión. Sí. Y alternativamente conspiración para la rebelión. ¿Pero por qué hace eso la Fiscalía? Porque las defensas están señalando, oye, no es rebelión porque yo no me alcé en armas, no hubo ninguna bala, ninguna pistola, ni nada por el estilo. Pese a que la Fiscalía esté equiparando esto a las órdenes que el presidente daba y concretamente, por ejemplo, se le impidió el ingreso a los congresistas en un primer momento. Sí. ¿Correcto? Entonces hubo una ejecución formal y a la fuerza, porque se les impidió a la fuerza. Entonces, si esta interpretación que hace la Fiscalía no llega a buen puerto, es decir, judicialmente no alcanza, entonces, por si acaso, también te imputo conspiración, que ya no es la ejecución, sino es el planeamiento, ¿no? Conspiración de la rebelión. Señor Silva, muchas gracias por venir acá y por explicarnos con su experiencia de abogado litigante sobre temas penales algunos de los detalles de esta decisión tomada por la justicia de imponer un régimen de prisión preventiva de 18 meses a la ex primera ministra y congresista de la República, Betsy Chávez, si bien está suspendida en ese cargo. Muchas gracias por su